Muy bien, buenos días y bienvenidos. En primer lugar, pediros disculpas por el retraso que ha sido debido a problemas técnicos con el ordenador, pero bueno, ya están, digamos, parcialmente resueltos. Como ha dicho el ponente, pues, bueno, se va a utilizar otra presentación que también tenía preparada. Bueno, la presentación del ponente de esta mañana, del Vienes Científico 109 de la Facultad de Ciencias Experimentales, pues Jorge Luis Vago, que es director científico de la Agencia Espacial Europea. La verdad que la charla que nos promete va a ser muy interesante. Si hubiera podido usar el keynote de Mac, pues probablemente hubiera sido lo mismo interesante, pero más espectacular. Y en primer lugar, pues agradecerle a Jorge su presencia aquí. El objetivo nuestro de la Facultad de los Bienes Científicos siempre es traer a personas relevantes en el mundo científico que aporten algo a nuestra universidad y a nuestra Facultad de Ciencias Experimentales. La presentación en detalle de Jorge la va a hacer nuestro compañero, el catedrático de la Facultad de Ciencias Experimentales, José María Calaforra. Y ya sin más, puesto que llevamos bastante retraso, pues le doy la palabra a José María para que nos presente a Jorge. Nos presente brevemente, porque evidentemente, como podrán imaginar, el currículum de Jorge Vago es tremendamente extenso. Pues muchas gracias de nuevo, Jorge, y le doy la palabra. Pues muchas gracias, a José María. Decano. Bueno, para mí desde luego es un auténtico honor tener a Jorge Vago. Él es director aquí en la Universidad de Almería, es director científico del proyecto ExoMars, trabajando allí en Ámsterdam, que es donde tiene la sede de la Agencia Espacial Europea. Él es argentino, nació el mismo año que yo, es decir, que es súper joven. Y bueno, y ha conseguido pues unas cosas increíbles dentro de lo que serían los proyectos distintos que se han lanzado hacia Marte, ¿no? Empezó en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, y allí completó un máster que estaba relacionado con la ingeniería, física aplicada y demás, sobre todo física de plasmas y lo que sería la física planetaria, que es a lo que se ha dedicado finalmente Jorge. Ha realizado numerosos experimentos o preparación de experimentos físicos para la Agencia Europea y precisamente equipos que están o que han estado funcionando en la estación experimental internacional, y ahora, pues como os decía, es responsable científico del proyecto ExoMars, ¿no? Y sobre todo está relacionado con la instrumentación que lleva ese rover que estáis viendo ahora mismo, que es el rover Rosalind Franklin, que además que está muy bien elegido el nombre, porque no sé si sabéis, Rosalind Franklin fue una cristalógrafa que además pues bueno, estuvo trabajando muchísimo con rayos X y descubrió la estructura helicoidal del ADN. A pesar de eso, pues no le dieron el Nobel a ella, se lo dieron a su jefe, vamos a decirlo por así. En fin, bueno, por lo cual que está creo que muy bien elegido ese nombre para el rover que estará o que se lanzará en el año 2028, si no me equivoco. Bueno, Jorge, para que veáis qué equipo dirige, ahora mismo en el proyecto ExoMars hay 400 investigadores entre ingenieros y, digamos, científicos puros, aplicados, etcétera. Alrededor de 400 personas alrededor suya, siendo responsable de esa comunicación que realmente se tiene que establecer, porque si no las cosas no funcionan, entre ciencia, ingeniería, práctica, etcétera. Con lo cual, pues bueno, muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. De nuevo te pedimos disculpas por estos problemas técnicos que han salido de última hora, pero estoy convencido de que aún así la charla que vas a impartir va a ser absolutamente espectacular. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Tengo que ver un poco cómo funciona para pasar los slides. Los paso desde aquí. Sí, desde aquí. Ok. Entonces tengo que usar este micrófono. Puedo usar ese micrófono. Bueno. No, Jorge, tienes ahí. Tiene otro. Vamos a poner uno. Ah, para pasar. Entonces puedo hablar desde aquí. Sí. Perfecto.
Puede empezar mientras yo lo pongo. Bueno, muy buenos días a todos. Lamento estos pequeños problemas con el Mac. Generalmente no me deja tirado así, pero bueno. Les voy a hablar un poco de lo que es el objetivo de la misión ExoMars Rosalind Franklin. En realidad ExoMars es un mini programa. Lanzamos una misión en el 2016, que es el Trace Gas Orbiter, que está funcionando muy bien desde hace muchos años en Marte. Gracias. Y el objetivo principal del programa, en realidad, era poder lanzar este rover para buscar señales o trazas de vida en Marte. Es una misión que empezó, tuvo su génesis en el año 1995, hace ya un rato. La Agencia Espacial Europea decidió juntar un grupo de científicos y preguntarles, si ustedes tuvieran que buscar vida en Marte después de conocer lo que fueron los resultados de los Viking, de los 2 aterrizadores Viking, ¿qué cosa harían nuevo? Ese fue el momento en el cual Pathfinder estaba aterrizando en Marte y llevaba por primera vez un rover chiquitito de la dimensión de una caja de zapatos con un solo instrumento para hacer un poquitito de mineralogía. Pero ya solo con eso la gente se dio cuenta que poder usar un rover como plataforma científica cambiaría lo que podíamos hacer en Marte. Y una de las cosas principales de Marte, aparte del hecho de que está muy cerca de la Tierra y que podemos ir relativamente fácil, a ver, para darles una idea, que está cerca pero no tanto. Si yo veo mis nudillos en mi puño y digo, esta es la Tierra y esta es la Luna, en esa misma escala, ¿a qué distancia de mi mano piensan que estaría Marte? No, a unos 3 o 4 metros. Porque Marte tiene una órbita muy excéntrica y hay momentos en los que se acerca bastante más a la Tierra y momentos en que está más lejos. Pero para darles una idea, es una enorme distancia y es uno de los planetas que tenemos más cerca. En realidad Venus está más cerca, pero la posibilidad de que haya vida o que podamos descubrir vida en Venus son muy bajas hoy porque es un lugar infernal. Bueno, volviendo a Marte, hay otra cosa de Marte que tiene muy importante. Es un planeta más pequeño y entonces no tiene un sistema de placas tectónicas activas como en la Tierra. En nuestro planeta no podemos estudiar material geológico, digamos, con una antigüedad de más de 3,5 billones de años o 3.500 millones de años. Mientras que Marte, teniendo una placa sola, las rocas primordiales o más antiguas están en la superficie más o menos en buenas condiciones de conservación. Entonces, ese paso que hubo de la química prebiótica en presencia de geología y minerales hacia las primeras protoorganismos en la Tierra no lo podemos estudiar más. Pero si hubo vida en Marte y podemos estudiar ese material así antiguo, quizás tengamos chances de descubrir algo que en nuestro planeta no lo podemos estudiar más. Ok, ese primer punto es muy importante. Segundo punto, ¿por qué nos interesa buscar vida en Marte? Porque en un lejano pasado hubo en la superficie de Marte agua líquida, que hoy no es posible porque la presión es demasiado baja, y algunos de los procesos que nosotros pensamos fueron importantes para el origen de la vida en la Tierra se pueden haber dado también en la superficie de Marte, no hoy, pero sí en un lejano pasado. Bueno, esta es un poco la introducción. Tenía unas lindas imágenes para mostrarles todo esto en la otra presentación, pero ahora estoy usando una presentación un poquito más reducida. A ver, veamos si puedo pasar el slide. Ok. Cuando tratamos de buscar vida en Marte hoy, o señales de vida en Marte, nos tenemos que preocupar de una serie de cosas. Primero, lo que se llama
habitabilidad, es decir, cuál es el conjunto de condiciones que hacen que un lugar sea más o menos propicio o al origen de la vida o a mantener una vida que ya existe, que son dos cosas muy diferentes, pues las condiciones ambientales que pueden haber dado lugar al origen de la vida son muy diferentes. Necesitamos microreactores químicos capaces de producir moléculas orgánicas cada vez más complejas, en fin, una serie de condiciones que son mucho más específicas que las que necesitaríamos para mantener en vida un organismo que ya existe, que por ejemplo llega de otro lugar ahí y se tiene que desarrollar. Ok, habitabilidad es una cosa que nos interesa. La segunda es preservación. Si queremos buscar señales de vida de algo que existió 4.000 millones de años atrás, nos tenemos que preocupar esas biotrazas, cómo hicieron el viaje en el tiempo, desde hace 4.000 millones de años hasta hoy, que las podemos encontrar. Y una de las cosas que distingue, van a ver 3 de estos números, 1, 2 y 3, donde les voy a contar qué son las cosas que tiene esta misión que son diferentes a todas las misiones que fueron antes. La primera es acceso en profundidad, bajo la superficie. Esto es muy importante y vamos a ver para el otro lado. ¿Por qué? Si nosotros consideramos la superficie de Marte hoy, la podemos pensar un poco, de una manera un poco fácil, como una especie de mar. Pero no es un mar de agua, sino un mar de polvo. Este polvo es el resultado de cientos de millones de años de bombardeo meteorítico que ha pulverizado gran parte de las rocas en la superficie. Es un polvo muy fino que el viento lo mueve de aquí para allá y ahí no vamos a encontrar nada muy interesante porque la atmósfera de Marte es muy, muy sutil, muy fina. Tiene solo una presión en la superficie de 6 milibares contra los 1000 y pico que tenemos aquí en la Tierra. Y entonces la radiación cósmica penetra la atmósfera y penetra hasta bajo la superficie. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesan estos icebergs, los afloramientos, que son, digamos, las formaciones minerales que son autóctonas o indígenas de ese lugar, y sobre todo nos interesan los minerales que se hayan podido formar en presencia de agua líquida, y agua líquida con baja energía. No estamos hablando de, digamos, derrames catastróficos, sino más bien aguas como en los canales de Ámsterdam, que se mueve despacito y que es mucho más hospitalaria para lo que puede ser la distribución de microorganismos. Entonces, esto es importante porque estos afloramientos los podemos estudiar con misiones orbitales y tratar de descubrir cuáles son los más interesantes. Pero como les mencionaba, como la atmósfera es muy sutil, tenemos grandes dosis de luz ultravioleta que llegan a la superficie y que liquidarían cualquier tipo de microorganismo o molécula orgánica que está expuesta a la radiación ultravioleta en la superficie. La otra cosa que tenemos es la luz ultravioleta da lugar a toda una serie de química exótica que forma compuestos oxidantes, que son interesantes porque en condiciones súper secas, como las que hay en la superficie de Marte, no hacen nada. Pero cuando empieza a haber un poquitito de humedad, se activan y pueden destruir las moléculas orgánicas que a nosotros nos gustaría estudiar. Y quizás la cosa que nos complica más la vida es la radiación ionizante. La radiación ionizante uno la puede pensar como una especie de ametralladora que dispara balas. Y las moléculas orgánicas son los blancos. Más grandes son, más fácil es que una de las balas las impacte. Y el efecto es muy parecido al de las balas, porque generalmente lo que hacen es
destruir o separar los grupos funcionales de las moléculas. Y cuando las moléculas se degradan demasiado, ya no las podemos reconocer más. Entonces, lo que hace esta misión, que es distinta de todas las demás, es ir a buscar las muestras bajo la superficie y sobre todo suficientemente en profundidad para poder usar todo el material geológico que hay sobre las muestras como una especie de escudo contra los efectos destructivos de la radiación. Bueno, ahora vamos a ver poquititas fórmulas para tratar de entender qué fue lo que hicimos para tratar de descubrir a qué profundidad teníamos que ir. Para darles una idea, todas las misiones que han ido hasta Marte ahora, incluso Curiosity y Perseverance, han obtenido muestras de una profundidad en el orden de entre 3 y 7 centímetros de profundidad. Bueno, ¿esto tiene láser también? Sí. Esta ecuación que ustedes ven aquí es la ecuación que explica cuál es el proceso de destrucción de moléculas debido a la radiación. Entonces, esta fracción nos da la fracción de moléculas que sobreviven. Esta constante K es la constante de destrucción radiolítica o de radiación y depende del tipo de molécula. Y D es la profundidad en metros. Hasta el año 2014 usábamos modelos. Y bueno, ustedes saben, los modelos depende de quién los hacen y el detalle que tienen se pueden acercar más o menos a la realidad. Pero para nosotros fue súper importante que en el 2014 Curiosity publicó por primera vez los resultados de medidas de radiación tomadas en la superficie de Marte. Nosotros ya sabíamos que la curva de destrucción o de dosis radiactiva tiene esta forma. Pero recién en el 2014 le pudimos poner el valor justo a cuál era la dosis de radiación ionizante en la superficie. Y ustedes ven que la curva tiene una pequeña pancita aquí. Y esta es debida a cuando las partículas de alta energía llegan a la superficie, producen emisiones secundarias. Entonces, apenas por debajo de la superficie, la dosis de radiación es todavía más grande que en la superficie. Y fíjense, es justamente ahí donde hemos estado tomando muestras para buscar trazas de vida, en el lugar peor posible. Bueno, esta curva que ven aquí, en el eje de las ordenadas tenemos la fracción de moléculas que sobreviven a la radiación en una escala logarítmica. O sea, aquí sobreviven todas, aquí un milésimo, etcétera, etcétera. Y las tenemos, en el eje X tenemos la profundidad en metros. Esto es el resultado de un experimento que se hizo hace muchos años en el cual tomamos ampollas de vidrio y pusimos mezclas de aminoácidos puros y hicimos una exposición de radiación gamma que simulaba en un tiempo razonable lo que iba a ser la dosis de radiación después de 500 millones de años, 1000, 2000, 3000 y 4000 millones de años de simulación de radiación. Y tomamos como... ¿por qué nos consideramos a los aminoácidos? En realidad los aminoácidos es una familia de moléculas muy frágil. Cuando la célula se muere y la membrana se abre y lo que está en el citoplasma se libera en el récord geológico, todo lo que es material tipo ADN, ARN, RNA, las bases nucleares y los aminoácidos se destruyen muy rápidamente. Pero nos interesan porque son moléculas importantes. Entre bases nucleares y aminoácidos forman casi el 80% de las moléculas orgánicas en un microorganismo. Y la otra cosa que es interesante, Marte, les dije, tiene una atmósfera muy sutil.
En la Tierra la atmósfera da una gran inercia térmica, entonces las variaciones de temperatura entre el día y la noche no son muy grandes. En Marte, apenas con 6 milibares, de día tenemos 0 grados, pero todas las noches la temperatura baja a 100 bajo cero. Entonces, cuando buscamos en la superficie por debajo de 50 centímetros, tenemos lo que es el promedio de las temperaturas diurnas y nocturnas. Quiere decir que bajo la superficie de Marte es un estupendo freezer que está a temperatura constante a 60 bajo cero, y eso contribuye mucho a poder mantener en buen estado de preservación moléculas orgánicas. Por eso, pese al hecho de que en la Tierra los aminoácidos se destruyen rápidamente, tenemos esperanzas de que en Marte, donde no hay otras bestiolinas que se la puedan comer y hay menos agua líquida, y entonces bajo la superficie protegidos puedan sobrevivir más tiempo. Entonces, ¿qué hicimos después? Tomamos como una especie de proxy o ejemplo algunas de las muestras que tenemos más antiguas en la Tierra. Por ejemplo, esta es una muestra de Sudáfrica de 3.300 millones de años atrás. Y son sedimentos que se formaron en una playa donde había sistemas hidrotermales cercanos. Y si miramos cuál es el contenido orgánico de esta muestra, descubrimos que es muy bajo, es en el orden de 10 a la menos 4, si lo consideramos como, digamos, la fracción total de lo que es la muestra. No es cierto, pero si consideramos que esos 10 a la menos 4 son todos aminoácidos, podemos movernos a este gráfico y decir, ¿cuál es el máximo? Nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el máximo nivel de destrucción que podemos admitir y todavía poder decir que descubrimos trazas de vida? Si tomamos como hipótesis de que esos 10 a la menos 4 eran todos aminoácidos, yo les cuento que los instrumentos que tenemos en la misión tienen una sensibilidad en el orden de parts per billion, son 10 a la menos 9. Pero para poder convencer a una comunidad científica escéptica, y yo lo entiendo, si alguien dice que descubrió vida en otro planeta, tiene que venir con buenas pruebas de que eso es cierto, queremos tener resultados que estén en el orden de partes por millón. Partes por millón es 10 a la menos 6. Quiere decir que si yo empiezo con algo que tenía 10 a la menos 4 y no quiero ir por debajo de 10 a la menos 6, el máximo nivel de destrucción que pueda admitir es 10 a la menos 2. Quiere decir que yo me tengo que mover en esta línea horizontal. Si empiezo con 10 a la menos 4 y destruyo en otro nivel de 10 a la menos 2, ¿dónde me tengo que ir para estar seguro de que encontré señales de vida de 4.000 millones de años? Tengo que moverme en esta curva violeta y ver en qué lugar corta a esta. Y como vemos, la corta aquí. Y es gracias a eso que sabemos a qué profundidad tenemos que ir, que es en el orden de 1,5 metros. Espero que con esto, un poco complicado, pero que los haya podido convencer, porque a lo largo de los 20 años de desarrollo de la misión, ustedes no saben cuántas veces el equipo de ingeniería vino y me dijo, Jorge, es muy complicado esto de los 2 metros. Si hacemos en lugar de 2 metros, medio metro, no es lo mismo. Y yo cada vez mostraba siempre el mismo gráfico, porque es súper importante. Hace una gran diferencia con respecto a lo que otras misiones van a poder encontrar. Bueno, sigamos. Aquí les muestro la copia B del rover. Tenemos el rover que va a volar y tenemos un segundo rover que usamos en la Tierra para hacer ensayos, que se llama Amalia, que es este que ven aquí. Y en este caso estamos viendo cómo el taladro está tomando una muestra a una profundidad de 1,7 metros. Les cuento que esto se mueve mucho más rápido, está acelerado, porque el taladro se mueve muy despacito para
para evitar que se nos encaje en las rocas. Esto es velocidad real. Aquí ven, por ejemplo, estos cepillos de bronce que usamos para limpiar la punta. Y esta es una especie de mano que sale de una ventana en la parte de adelante del rover para recoger la muestra. El taladro tiene una cámara donde se construye la muestra y un pistón que se retira y que después empuja para poder expulsar la muestra y dejarla caer en esta manita. Esto después se retrae y va dentro del laboratorio de química analítica, que es donde se le hacen todos los estudios. Ok, la otra cosa que tenemos, que es muy importante, son los instrumentos. Y les voy a contar un poco de los instrumentos. Esta es la otra presentación se los presentaba a todos, pero esta es la presentación de emergencia y les cuenta un poco menos. Pero ahora, entonces, empecemos. Muy importante. Una de las misiones de la que aprendimos más para informar lo que Rosalind Franklin va a hacer es esta misión Phoenix, que aterrizó en las llanuras subpolares en el hemisferio norte en el año 2008. Y fue la primera misión que tuvo un laboratorio de química húmeda. Pues es una cosa muy complicada en Marte, porque debido a la baja presión es casi imposible poder hacer reacciones líquidas. Hay que presurizar todo el laboratorio. Por primera vez, este pequeño lander que no se movía descubrió un tipo de oxidante que son los percloratos, que en la Tierra es bastante exótico. Para poderlo formar se necesitan una dosis alta de radiación ultravioleta y algún compuesto con cloro, típicamente viene de algún volcán cercano. Por ejemplo, en Atacama se forma y en Los Ángeles también, porque ahí hay bastante contaminación. Pero no son compuestos muy típicos. Y claro, cuando trataban el perclorato, tiene esta forma. Esta es la parte, generalmente no son percloratos de calcio o de otras, o de magnesio, pero aquí tenemos el cloro en el medio y los 4 oxígenos. Y esto no hace nada hasta que uno lo calienta. Cuando lo calienta, se disocia, los 4 oxígenos vienen liberados y van y oxidan todo. Y cuando la gente encontró esto, y después cuando lo volvieron a ver en Curiosity, se dieron cuenta de 2 cosas. Una, que estos percloratos están por todos lados en Marte y están mezclados en el suelo. Y segundo, todas las misiones desde Viking en los años 70, Curiosity, Phoenix, todas las que han tratado de buscar moléculas orgánicas en Marte, ¿cómo lo han hecho? Con un pequeño horno ponen las muestras del suelo marciano y los calientan. Pero claro, si esto está lleno de percloratos y los percloratos se disocian y oxidan lo que quiero estudiar, al final no veo casi nada. En realidad Curiosity, y después vieron que también Viking, habían encontrado, por ejemplo, clorometano. Claro, ¿qué pasa? El perclorato se disocia, el cloro se queda solo y dice, yo también me quiero asociar a alguien. Y entonces encuentra una molécula simple como el metano y dice, ¡pum!, me pego ahí y hago el clorometano. Cuando lo descubrieron en Viking, pensaron que eran residuos de los detergentes que habían usado y los alcoholes que habían usado para limpiar el aterrizador. Ahora en vez sabemos que es un problema que tenemos en Marte, estos percloratos. Y nosotros, por supuesto, traemos la solución. Pues si no, ¿cuál sería el gusto? Bueno, ahora le cuento un poco lo que pasa adentro del laboratorio. Por supuesto, el rover tiene cámaras y otras cosas interesantes por afuera para poder hacer lo que es la exploración en superficie. Y la exploración se hace de escala de metros a escala molecular. Una vez que la muestra fue recogida y se analiza, la primera cosa que hacemos es la trituramos. Y hay un sistema para aplanar los granos y que se puedan presentar todos más o menos con una, digamos, a la misma altura o distancia de los instrumentos. El primer instrumento
antes, le tengo que explicar esto. Esta especie de pequeña bandeja se mueve en un carrusel. Ese carrusel puede girar. Y el carrusel tiene esta bandejita y 32 pequeños hornos, porque incluso si tenemos otra manera de sacar orgánicos, llevamos los hornos, pues también son importantes. Entonces, esta pequeña autovía que se ve aquí va a ser importante en un segundo. El primer instrumento que mira a los granos minerales es una cámara muy especial. Ustedes saben que cuando sacan fotos en rojo, verde y azul. Esto también saca fotos en el visible en rojo, verde y azul, pero aparte tiene 300 steps o pasos en el infrarrojo. Entonces lo que formamos no es una imagen, sino lo que llamamos un hipercubo espectral, donde cada uno de los píxeles en esta imagen es un espectro en el infrarrojo, y eso nos permite poder hacer un análisis con una especie de inteligencia artificial dentro del rover y mirar los espectros de absorción para cada uno de los píxeles, analizar la mineralogía internamente, decidir cuáles son los píxeles que tienen señales más interesantes y usar eso para poder mover la muestra bajo los instrumentos que usan láseres. Entonces, este es el campo de imagen de este instrumento que se llama Micro-Omega, que es esta cámara especial, y después tenemos un instrumento muy importante español que es el espectrómetro Raman, y aquí Fernando es el jefe, es el Principal Investigator, el PI de este instrumento. Y aquí ven el Raman, que tiene un campo de visión mucho más pequeño, solo de 50 micras. Y el Raman puede funcionar de dos maneras. O se puede elegir, digamos, sobre la base de los resultados de Micro-Omega, dónde ir a poner cada uno de esos lugares donde el Raman observa, o si no, se puede disparar en distintos lugares de la muestra, lo que nos da una idea más general de cuál es la composición general de la muestra, en lugar de concentrarnos en determinados tipos de blancos geológicos. El otro instrumento que tenemos nuevo, muy importante, que se va a usar por primera vez, es un láser ultravioleta para poder extraer orgánicos. ¿Qué sucede? Estos son impulsos de alta energía muy cortitos, de décimas de segundos, y a estos trenes de pulsos depositan energía de manera tan rápida que los orgánicos se liberan sin disociar los percloratos. Entonces es una manera nueva de extraer orgánicos que va a ser la primera vez que se usa en una misión. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros tenemos algo que es interesante, que lo indiqué con estas manchas verdes, aquí, esto lo puede ver solo Micro-Omega, la cámara esta, porque tiene un campo de visión muy grande. Pero en lugar, todas las cosas interesantes que caigan en esta autovía, nosotros podemos mover la muestra para poder disparar los tres instrumentos sobre los exactos mismos granos minerales. Esto es súper importante, porque por primera vez vamos a poder hacer mineralogía en el infrarrojo, en Raman y detección de orgánicos en exactamente los mismos blancos. Y esto es muy importante, porque si no la gente generalmente mira una cosa de un instrumento y después mira con otro instrumento la mineralogía, pero es una muestra diferente. Esto es muy poderoso porque gran parte de la explicación de si son realmente trazas de vida o no, que se hace sobre el análisis de la química orgánica, pasa también por entender si la parte mineralógica es congruente o es lógica para lo que estamos tratando o lo que pensamos que vemos con los orgánicos. Bueno, este es el corazón de MoMA, que es el instrumento que analiza las moléculas orgánicas. Para darle una idea, es el instrumento más caro con el que yo he trabajado. Hasta ahora hemos gastado ya unos 150 millones de euros en este instrumento.
Aquí ven la parte de el láser. Es un láser UV, aunque lo hicieron rojo, pero... Y está aquí, está disparando los trenes de pulsos, y el láser llega a la muestra con un ángulo de 45 grados. Estas son las moléculas orgánicas que entran en una... Acá hay una válvula que se mueve, es como el gatillo de un fusil, se mueve de manera muy rápida y deja entrar las moléculas. Hay una bomba turbomolecular que hace vacío al principio, y entonces se abre solamente en ese momento para dejar entrar un puff de atmósfera marciana y moléculas orgánicas. Y tiene un sistema muy complejo, es un espectrómetro de masa, una trampa de iones, y tenemos toda una manera de mandar ondas electromagnéticas para poder aislar una ventana de iones, y después podemos hacer, por primera vez, el primer instrumento que es capaz de hacer espectroscopía de masa en 2 dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo la ensalada de frutas de todas las moléculas orgánicas que llegan juntas, es muy difícil poder saber si este fragmento es de esta molécula o de esta otra. Entonces, con la espectroscopía de masa más típica, que es con columnas de cromatografía de gases, uso la columna para separar las distintas moléculas y después las ionizo una a una y las analizo en el espectrómetro de masa. Pero en este tipo de extracción, todas las moléculas salen juntas y entran en el espectrómetro de masa todas juntas. Entonces, si la muestra es complicada desde el punto de vista de química orgánica, me encuentro con una cosa que no sé para qué lado agarrar. Entonces, la solución a eso es esta posibilidad de hacer tandem, mass spectrometry o espectrometría en 2 dimensiones. Entonces, lo que hago es aplico una ventana de aislación a uno de los picos, elimino todo el resto, me quedo solo con ese, enriquezco ese y después lo puedo ionizar de vuelta para hacer una refragmentación, y eso me permite establecer qué composición orgánica tiene y también la estructura de la molécula. De nuevo, es una cosa nueva, va a ser la primera misión que se usa, y una copia de este instrumento va a volar en la misión de NASA de Dragonfly, que va a ir a Titán. O sea que, digamos, lo que vamos a hacer en ExoMars no solo es útil para nuestra misión, sino también para la que va a ir a Titán, creo, en el 2027. Bueno, si les interesa saber un poco más sobre los instrumentos y la misión, está esta colección de papers del 2017, que es Open Access, y son 9 papers, uno sobre la misión y después sobre los otros instrumentos. La otra cosa, el último punto que quiero tocar, que hace única esta misión, es el sitio de aterrizaje. Este es un gráfico un poco complicado, pero vale la pena que nos paremos 2 o 3 minutos a mirar esto. En este eje vemos los primeros 1.000 millones de años de los planetas terrestres en el sistema solar. A 3.500 millones de años es la edad de las trazas de vida más antiguas, de las que, digamos, en las que todo el mundo se puede más o menos poner de acuerdo de que sí son trazas de vida. Hablamos de, por ejemplo, de estromatolitos en Australia o en Sudáfrica. Pero los planetas terrestres se formaron alrededor de 4.500 millones de años atrás. Y al principio todo este proceso de acreción planetaria dio lugar a impactos muy energéticos. Así que los planetas al principio eran enormes bolas de magma, por decir así, o de minerales en estado líquido. Cuando se empezaron a perder calor
hacia el espacio exterior, el proceso de cristalización que iba de adentro hacia afuera liberó muchos de los gases que estaban en solución, y eso dio lugar a las atmósferas primordiales, que eran de varios cientos de bares de presión, sobre todo nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Eran supercríticas, como lo que es hoy la atmósfera de Venus, que sigue siendo supercrítica. Cuando la temperatura bajó por debajo del punto crítico del agua, las atmósferas no podían mantener toda esa agua en estado gaseoso, y en poco tiempo precipitaron lo que fueron los primeros océanos globales. O sea, al principio en la Tierra era solo agua, no había tierras emergidas, eso llevó bastante tiempo. Las primeras tierras emergidas probablemente eran arcos volcánicos, como pueden ser las islas de Hawái. Pero, digamos, en el momento en el cual las temperaturas de los océanos bajó por debajo de, digamos, 70 grados, hay moléculas orgánicas que son muy importantes para la vida, para la química orgánica como la tenemos aquí en la Tierra, que necesitan temperaturas suficientemente bajas en la fase líquida para que los resultados de las reacciones sean más o menos permanentes, digamos. Entonces, si consideramos el momento en el cual las temperaturas fueron suficientemente bajas en los océanos como una especie de primera ventana para un posible origen de la vida, vemos que en la Tierra ha habido esta barra azul se extendería hacia la derecha hasta nuestros días. Pero en Marte no es así. En Marte algo pasó que todavía no entendemos muy bien, alrededor de 3.900, 3.800 millones de años atrás. Hubo una transición relativamente rápida en términos de épocas geológicas, de entre 100 y 200 millones de años, en el cual el proceso de erosión atmosférica se aceleró bastante y Marte pasó de ser un planeta en el cual había agua líquida en la superficie, quizás frío, más tipo Antártida, porque estaba más lejos del Sol y el Sol en esa época brillaba menos, pero se pasó de eso a ser rápidamente un desierto frío como es hoy. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque las misiones que han ido a Marte hasta ahora han aterrizado en tiempos geológicos relativamente modernos, por decir así. Por ejemplo, Curiosity en Gale Crater, 3.600 millones de años, el planeta ya estaba bastante seco en esa época. Incluso se han encontrado arcillas que necesitan de agua para formarse. No es el tipo de ambiente húmedo que nosotros consideraríamos más propicio para la formación de vida. Y hay dos lugares en Marte que son los más antiguos que conocemos, y nosotros hemos tomado como lugar de aterrizaje uno de ellos, que se llama Oxyaplanum, que tiene una edad, por lo que podemos establecer contando cráteres, de 4.000 millones de años. Bueno, está en una zona que es donde aterrizaron Pathfinder y el Viking 1, que se llama la llanura de Chryse Planilla, y lo que ven aquí en rojo son enormes provincias de filosilicatos o arcillas que se tienen que haber formado en presencia de agua. Y lo que es interesante son unas arcillas que forman capas relativamente finas. Nosotros podemos ver en el orden de 50, 70 centímetros, pero hay casi 200 metros de arcillas formando estas capas muy finitas, y estas capas son como los anillos en el tronco de un árbol. Cada una de ellas nos cuenta una historia es una instancia de inundación o digamos de
de algún tipo de sedimento que dio lugar a la formación de los filosilicatos. Y si esta es una zona muy grande donde vemos esto, y quizás la que tiene más variedad mineral desde el punto de vista mineral es más interesante es este Marth Valleys. Pero lo que vemos allí son los estratos superiores, mientras que en Oxyaplanum, donde queremos aterrizar nosotros, es la zona más en profundidad y, digamos, los filosilicatos más antiguos. Son los primeros récords que conocemos de interacción entre agua líquida y la corteza primordial marciana. Y tuvo una historia bastante interesante. Entonces, en algún momento todo esto estuvo inundado y por, digamos, algo entre 10 y 100 metros de agua líquida. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en la parte suroeste de la elipse de aterrizaje tenemos un delta. Y este delta tiene una edad de 3.900 millones de años. O sea, es 100 millones de años más moderno que la zona de filosilicatos donde vamos a aterrizar. Y ustedes saben que para formar un delta necesitamos un río cargado de sedimentos que están ahí en movimiento browniano en suspensión, y cuando llegan a un cuerpo de agua más importante, la velocidad de los fluidos se interrumpe o baja de repente. Todos esos sedimentos que estaban en suspensión no pueden más estar en suspensión y precipitan. Y eso es lo que forma los forceps del delta. Tenemos la parte más cercana a la boca, tiene los sedimentos más gruesos o más grandes, y las partículas más finas están más en distancia. Pero a nosotros lo que nos interesa es que para haber podido formar este delta aquí, ese canal o río se tiene que haber encontrado con un cuerpo de agua bastante grande. Y si nosotros vamos para atrás y miramos esto, entre el sistema que formó esta llanura de Oxia, que by the way es el sistema de canales más grande que tiene Marte, que se llama Kogun Valles, colectaba agua de una superficie de varias decenas de miles de hectáreas, y todo venía ahí. Y entre aquí y el Polo Norte no hay nada. Así que una de las cosas que queremos ver es si esta zona de aterrizaje donde vamos no fue la zona costal de lo que pensamos puede haber sido uno de los océanos que Marte tenía en el pasado. Es una de las hipótesis que tenemos que testear en el aterrizaje. Bueno, después, por supuesto, la historia geológica es muy complicada. Si ustedes se imaginan, 4.000 millones de años pasó de todo allí. Una de las cosas que pasó es que alrededor de 2.500 millones de años atrás hubo una colada lávica. Bueno, no sabemos si fueron lavas o depósitos piroclásticos tipo cenizas, pero cubrieron todo con varias decenas de metros de material que ha funcionado como un excelente escudo contra la radiación ionizante. Y eso ha sido erosionado por el viento. Y hoy lo que vemos en la superficie es una cosa bastante complicada, donde vemos parte de los depósitos de delta, los filosilicatos, que es lo que ven en rosa, y algunas ventanitas con esta, lo llamamos capping unit en inglés, es una especie de capa que cubre las cosas. Esto es un pésimo lugar para aterrizar, estas formaciones negras, porque si algunos de ustedes ya están en Lanzarote, por ejemplo, y han andado por donde hay lavas, no es un muy buen lugar para ir con el rover. Y aparte, en cosas tan calientes es muy difícil que haya algún tipo de moléculas orgánicas en buen estado de preservación. Entonces lo que tratamos es de ir a una zona donde haya muchos de estos filosilicatos. La otra cosa que nos interesa mucho son depósitos hidrotermales, que desafortunadamente son muy difíciles de ver con los satélites porque tienden a ser pequeños. Pero bueno, y tratar de evitar estas cosas oscuras. Entonces, llegamos hacia el final para resumir.
esta misión Rosalind Franklin ofrece muchas cosas interesantes. Vamos a hacer por primera vez un viaje en el tiempo hacia una época que no ha sido jamás explorada en el sistema solar, ni en la Tierra, ni en Marte, ni en ningún otro lado, 4.000 millones de años atrás. Vamos a estudiar depósitos formados en presencia de agua muy interesantes que ninguna otra misión ha estudiado hasta ahora en Marte. Por supuesto, vamos a mirar por primera vez bajo la superficie y pensamos que eso nos va a dar enormes chances de hacer contribuciones muy importantes a lo que es la historia de la química orgánica en el sistema solar antiguo. Y creo que tenemos una colección de instrumentos de nueva generación muy importantes, y la combinación de sitios de aterrizaje es súper interesante. Poder usar el taladro para buscar en la superficie y estos instrumentos nuevos nos van a dar una chance única para tratar de ver si hubo vida en Marte en el pasado o no. Y voy a terminar con bueno, esto es una especie de resumen, pero quiero terminar con un pequeño film que espero que funcione, así para tratar de poner un poco de energía. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta excelente exposición. Y yo sé que la otra era mucho mejor, pero esta también ha sido. No, mucho mejor no. Tenía algunas otras cositas, pero... Claro. Tenemos tiempo para preguntas, como todos los tiempos científicos, así que os animo a que, ya que tenemos aquí a Jorge, el director científico de ExoMars, nos podemos preguntar algunas cosas, dudas, lo que queráis. Podéis levantar la mano, no creo que haga falta trasladar ningún micrófono, porque tienes un audio. Fernando, tú has sido el primero. Pues me quería preguntar, quería preguntarte qué tiempo se espera que esté funcionando la misión en Marte. Ok. Entonces, cuando nosotros contactamos a la industria, tenemos que firmar un contrato. Y en ese contrato está estipulado cuál es lo que se llama la misión nominal. Y la misión nominal, en este caso, es de 7 meses, más o menos. ¿Por qué? Porque cuando la industria construye el rover, tienen que testear casi todos los mecanismos y 10 veces la durada de la misión. Entonces, el precio del rover tiene que ver con lo que es la misión nominal. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, por supuesto, esperamos que el rover pueda funcionar mucho más tiempo. Y para darte una idea, en el caso de Spirit and Opportunity de NASA JPL, la durada de misión nominal era 90 días. Y los rovers funcionaron 13 años. O sea,
esperemos, yo cruzo los dedos, de que también nuestro rover pueda funcionar mucho más tiempo. Creo que va a ser importante, porque al principio vamos a tener que descubrir todas las magañas que tiene el rover y aprender a usarlo. Uno trata de hacer lo mejor posible para lanzarlo ya con todo el software que funciona y todo bien testeado, pero todas las misiones han siempre tenido algún tipo de problema al principio. Entonces es importante poder mirar también a largo plazo a una misión extendida. Una pregunta al final. Sí. ¿Puedes llevar el micrófono? Y luego un poquito más adelante. ¿Cómo es trascendental, en caso de encontrar vida en Marte, crees que va a ser para la investigación a nivel mundial o incluso en España? ¿Qué impacto y qué importancia va a tener el resultado de la investigación? Sí, es una buena pregunta. Por supuesto, si encontramos que hubo microorganismos en Marte, eso no le va a cambiar la vida a nadie, en el sentido de que vamos a seguir yendo al supermercado y preocupándonos del trabajo, etcétera, etcétera. Donde va a sí tener un impacto es, primero, saber que no estamos solos. Segundo, otra cosa muy importante, es tratar de entender si hubo una segunda génesis en Marte, es decir, si hubo un origen de la vida allí que es químicamente distinto del nuestro. Tercera cosa va a ser importante, yo creo, le va a dar un enorme impulso a la exploración planetaria, porque las muestras que estamos tratando de traer ahora con Mars Sample Return son muestras tomadas en superficie. Son muestras van a ser muy importantes para hacer lo que se llama el dataje de minerales en Marte, porque ahora estamos usando la muestra de la Luna para hacer eso y tratando de establecer paralelos entre Marte y la Luna que no son necesariamente súper válidos. Entonces, nos va a servir para datar muestras y nos va a servir mucho para mineralogía, pero en cuanto a moléculas orgánicas, esta misión tiene muchas más posibilidades que el análisis de las muestras que vamos a traer con Mars Sample Return. Entonces, si encontramos cosas importantes con ExoMars, es probable que eso abra toda una serie de posibilidades para hacer otras misiones, para traer muestras o incluso mandar astronautas a Marte, etc. Un poquito más adelante. Era la misma pregunta. Ah, bueno. Claro, como lo más importante es la confirmación de la presencia de vida en Marte, de vida antigua, ¿no? El hecho de que no se llegase a confirmar se podría considerar como un fracaso de la misión, o hay otras cuestiones que pueden avanzar aún no detectando ninguna presencia de vida. Es decir, la misión se podría dar por satisfactoria incluso sin confirmar esa presencia de vida antigua. Sí, por supuesto. Al final esto es una especie de apuesta. Es una apuesta bien informada, digamos, porque tratamos de aprender de lo que nos enseñaron las misiones anteriores. Y creemos que tenemos un caso científico razonablemente sólido como para justificar gastar todo este dinero y toda esta serie de trabajo de más de 20 años. Después es toda una cuestión de quizás de probabilidades. Que vamos a encontrar material orgánico es 100% seguro porque otras misiones ya lo han encontrado. Pero quizás lo que tenemos más chance de encontrar es algo que
en inglés lo llaman suggestive, es decir, algo que podría ser vida, pero no estamos 100% seguros todavía. La chance de que podamos demostrar, sin lugar a dudas, de que hemos encontrado trazas de vida pasada en Marte, a eso no le doy grandes posibilidades, porque es una cosa complicada. Y la gente, Carl Sagan decía que, a ver cómo era, me sale en inglés, hay algo así como grandes descubrimientos necesitan evidencia también muy importante. En fin, nos va a llevar un rato poder amasar suficientes pruebas como para poder decir si creemos que hubo vida o no. Y incluso si no encontráramos trazas de vida, vamos a aprender mucho de lo que fue lo que yo llamo planetología comparada, porque hasta ahora no hemos estudiado ningún lugar con este tipo de edad y este tipo de composición o historia geológica. Quería preguntar sobre el sistema de alimentación que voy a utilizar, porque el Perseverance utiliza una especie de batería nuclear y no sé si vosotros vais a optar por algo parecido o vais a probar o vais a seguir con los anteriores que utilizaban placas solares como fuente de alimentación. Sí, nosotros usamos paneles solares por una razón muy práctica. La pila nuclear que usa Perseverance pesa como 300 kilos. Eso es lo que pesa nuestro rover entero. Entonces, para poder llevar esa pila nuclear se necesita un rover de 1000 kilos. Para poder hacer aterrizar un rover de 1000 kilos se necesita una cápsula de 4 toneladas. Y es un sistema de aterrizaje muy complicado. Nuestro rover es de 310 kilos más o menos. Usamos paneles solares, usamos sí material radiactivo, pero solamente para ayudarnos a mantener la temperatura durante la noche. Tenemos unos 25 pequeñas cápsulas con radioisótopos de plutonio que dan un poquito de calor para no tener que usar tanta electricidad durante la noche cuando hace realmente frío. Vale, muchas gracias. A mí me gustaría preguntar si se espera que estos avances que han tenido lugar a la hora de la extracción de orgánicos por necesidad de hacerlo de la manera más precisa posible, si se espera que sean extrapolables al ámbito de la mineralogía, pero más usual que se lleva aquí en nuestro planeta, porque, como ha comentado usted anteriormente, por ahora son avances que requieren mucho dinero. Entonces, me preguntaba si se espera que esos avances puedan extenderse un poco al resto de ámbitos. En realidad, a nosotros nos cuestan tantos estos instrumentos, no porque sean súper avanzados. Los que usas aquí en la universidad son más avanzados que los nuestros. La diferencia es que ese instrumento en la universidad es como 2 de estas mesas, y en vez de nuestro es chiquitito así. Ahí es donde va realmente toda la parte de ingenio, es tratar de hacerlo lo más chico y que use la menor cantidad de energía posible. De acuerdo, muchas gracias. Buenas. Yo había asumido asumo que uno de los problemas, los obstáculos más complicados que tenéis en esta misión es taladrar 1,5 metros bajo el suelo, ¿no? Antes hemos hablado de que el Perseverance tiene el problema del peso de su batería nuclear. Supongo que vuestro taladro
es lo que más os está costando desarrollar, ¿no? Un taladro pequeño pero robusto que taladre eso y que luego os lo podáis llevar, ¿no? ¿Qué problemas estáis teniendo o qué es lo que más os ha costado a la hora de hacer el taladro? A ver, el taladro hemos trabajado más de 20 años en el taladro. El taladro no es ni muy pesado ni muy caro. Es muy complicado. En la otra presentación les hubiera mostrado, o si vienen esta tarde y puedo hacer funcionar el ordenador, les voy a mostrar una película donde se ve todo lo que hay adentro del taladro. El taladro es una especie de reloj suizo con miles de componentes. Es como una pequeña plataforma petrolífera, porque para llegar a 2 metros de profundidad hay que montar diversos elementos. Y hay un espectrómetro en la punta, y tenemos fibras ópticas y lentes que expanden y contraen el haz láser entre los distintos segmentos. En fin, es bien complicado. Y lo hemos roto tantas veces. A ver, cosas que nos han complicado la vida. Hay veces tienes minerales como el tufo, que tienen como unas pequeñas esferitas de basalto. Algunas de estas desgraciadas se nos metían justo en la cámara de la muestra, donde hay una guillotina que corta la muestra, y se pegaban ahí y se nos fundía el motor tratando de cerrar la puerta cuando estaba la esferita de basalto. Hemos tenido que modificar varias cosas. Otra cosa es, no se los conté aquí, pero el rover tiene unas ruedas muy especiales, son flexibles para aumentar la superficie de tracción. Es como cuando le sacas el aire a las gomas de tu Jeep cuando quieres cruzar un lecho de río seco. Bueno, eso hace que el rover flexa. Entonces el taladro, que es de 2 metros es súper largo y finito, tiene movimiento de pandeo, se llama. Es una especie de oscilación así. Y eso hace que esa especie de filo helicoidal que tiene el taladro para extraer los sedimentos se gaste de manera extraña. Bueno, todo eso lo hemos tenido que estudiar y cambiarlo y modificarlo, y ha llevado años de testeo y de trabajo. Vale, muchas gracias. Sí, este pobre chico hace 1000 años está tratando. Bueno, Jorge, yo, al igual que ha comentado usted que encontrar vida sería muy bueno y un muy buen avance, le quería preguntar a usted que qué opina y que si habría alguna desventaja de encontrar vida. Y en tal caso, ¿cuál cree que podría ser? Muchas gracias. A ver, si encontramos trazas de vida, va a ser de cosas que estaban vivas hace mucho tiempo y no están más vivas. A veces alguien me pregunta, ¿podría haber vida en Marte hoy? La verdad es que sí podría haber vida, pero no en la superficie. Aquí en la Tierra, si buscas petróleo y taladras 2.000, 3.000 metros, encuentras que hay microorganismos metabólicamente activos bajo la superficie. Y si hubo vida en Marte, puede ser que haya habido vida bajo la superficie, y a 2.000 metros de profundidad, donde tienes toda la presión de la columna geológica, es suficiente como para que haya, ¿cómo se llaman? Aquifers en castellano. Faldas acuíferas, sí. Todavía con agua líquida. O sea, no es imposible que haya vida en Marte hoy, pero irla a buscar a 2.000 metros de profundidad no va a ser muy fácil. ¿Por qué digo eso? Porque una de las cosas con las que tenemos que lidiar es lo que llaman las reglas de protección planetaria. Y por supuesto, si hubiera vida en Marte hoy, tendríamos protocolos muy importantes para, si traemos muestras, para no contaminar o no dar problemas en la Tierra. Pero otra cosa que es muy importante es si hubo o hay vida en Marte
hoy, tenemos que saberlo también, porque nosotros no queremos ser la especie que fue a otro planeta y liquidó toda la vida que había ahí. O sea, tenemos una responsabilidad importante, si hay todavía vida en Marte, de dejarla que siga su curso y tratar de arruinarla lo menos posible. Mis horizontes quizás son un poco más limitados. Yo me acontentaría con descubrir si hubo vida en Marte y en qué sentido fue o no similar a la nuestra. Digamos, mis ambiciones con eso ya estarían colmadas. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, Jorge. En primer lugar, a transmitirle como ambientólogo mi admiración por esta misión, ¿no? Que al final es buscar vida en otro planeta. Eso es algo que para mí es como un sueño, ¿no? Y lo que quería preguntarle es, partiendo de que trabaja con un equipo multidisciplinar que abarca varios ámbitos, no porcentaje, sino qué papel, más bien, qué relevancia tiene cada sector, porque supongo que tendrá ingeniero, tendrá biólogo, geólogo, esa es mi pregunta. ¿Qué perfil profesional tiene su equipo? Bueno, a ver, esa es una muy buena pregunta. En general, si miramos a las comunidades planetarias, por ejemplo, la americana está dominada por los geólogos. Yo he tratado mucho, pero realmente tanto, para que haya más químicos. Porque esta es una misión en la cual la geología está al servicio de la química orgánica. El objetivo de los geólogos de la misión no es ir a estudiar rocas o minerales, es buscar los minerales más apropiados para que los químicos puedan encontrar lo que ellos buscan. Entonces, esta es una misión donde la geología y la química, la microbiología se dan la mano y tratan de trabajar juntos. Y otra cosa es muy importante, hay instrumentos como el Raman, por ejemplo, donde la física es muy importante. Y es interesante también, por ejemplo, este instrumento MOMA para buscar orgánicos, los que hacen el instrumento no son químicos, son todos físicos. Después los que lo usan son químicos. Es interesante cómo el grupo de gente que construye el instrumento no es necesariamente el grupo de gente que sabe cómo sacarle más jugo desde el punto de vista de utilización científica. Por eso es muy importante en distintas etapas de la misión poder tratar de conseguir que esos equipos se junten, que generalmente trabajan separados en muchos ámbitos. Se trata de formar una familia científica realmente, donde todo el mundo trate de ayudarse uno a otro para que juntos podamos lograr que la misión llegue a cumplir sus objetivos. De acuerdo, muchas gracias. Entonces yo sí voy a hacer una pregunta. Una cuestión, porque es en lo que también hemos estado trabajando hace poco, aquí en la Universidad de Almería, y es que tú sabes que se han descubierto bastantes cavidades volcánicas en Marte y también en otros satélites. Entonces, dentro de esas cavidades, que ahora están muy en boga, intentar buscar microorganismos, por ejemplo en La Palma, después de la erupción, esas cavidades que tenemos en Marte, que están identificadas, a lo mejor son precisamente el lugar que alberga vida, pero vida actual. A ver, sí, en Marte han encontrado algunas. Es difícil porque en realidad lo único que se ve es el agujero en superficie y después uno tiene que pensar, según dónde están, si puede haber habido cavidades lábicas o no. Primero, creo que el hecho de que este Ingenuity, el drone, el helicóptero, funcionara tan bien, abre una serie de oportunidades que con los rovers no teníamos, porque antes se pensaba de ir con un rover grande y después con una especie de grúa bajar un rover chiquito, pero
medio complicado eso. A eso con la idea de un helicóptero, un drone, uno puede pensar, entrar por el agujero y después ir a ver qué es lo que hay. La dosis de radiación en Marte no es tan importante, digamos, es más que en la Tierra, pero si un organismo está metabólicamente activo, se puede reparar, autorreparar. Entonces, la radiación no es el factor limitante. El factor limitante para si hay o no vida hoy es la posibilidad que tienen los organismos de acceder a agua líquida con un nivel de actividad suficientemente bajo que ellos lo puedan metabolizar. Por ejemplo, si el agua es demasiado salina, no sirve. Si hay soluciones de concentraciones demasiado elevadas, es difícil pensar en un organismo que pueda metabolizar esa agua. Entonces, yo creo que la cosa pasa por ahí. Lo que sí sería interesante es encontrar cuevas lábicas en lugares, y que los hay en Marte, donde la presión atmosférica supera la presión del punto triple del agua. Eso se da en depresiones, digamos por encima, donde hay presión por encima de 7-8 milibares. Ahí ya la cosa empieza a ser más interesante. Pero no descuento nada, podría ser importante ir a ver ahí también. Vale, pues muchísimas gracias, Jorge. De verdad que ha sido un placer estar contigo y que nos hayas expuesto esto. Ha mencionado que esta tarde a las 7 hay conferencias, charlas distintas. Él va a presentar otra completamente diversa a esta. Y también tendremos a Fernando Rull, que es el encargado científico del instrumento Raman y del Supercam también. Y bueno, que es una oportunidad. Eso va a ser 7 de la tarde en la Casa de las Mariposas, en la Puerta Putxena. Es un gran teatro muy bonito que tiene Cajamar. Así que si queréis duplicar, pues estaremos allí. Gracias. Muchas gracias.